Jamás en la historia de este canal habíamos tenido un rumor o una teoría con una base tan sólida como la que te voy a contar en este video. La trilogía remasterizada de Grand Theft Auto parece por fin ser una realidad. San Andreas, Vice City y GTA 3 Remastered están más cerca de lo que crees, y prácticamente ya es una realidad palpable para los jugadores que llevamos esperando durante años un anuncio de este estilo por parte de Rockstar Games. Déjame te doy la bienvenida al video más completo que encontrarás en YouTube sobre la nueva Trilogy Remaster de Grand Theft Auto, donde te enterarás sobre la posible fecha de salida, plataformas, precio y mucho más. Pero antes de comenzar con toda la información, déjame te reto a que encuentres esta imagen súper real de CJ que estará escondida en 3 momentos diferentes de este video. Deberás ser muy atento ya que la imagen aparecerá solo durante unos breves segundos y únicamente las personas más atentas podrán lograrlo. Si al final pudiste hacerlo, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y sin más que decir, empezamos. Es un poeta. ¡Es un poeta! Todo comenzó cuando estaba en la playita de vacaciones tomando el sol bastante tranqui, cuando de repente mi celular sonó con una notificación que me dejó realmente impactado. Los medios de comunicación más respetados del mundo de los videojuegos como Kotaku, IGN y muchos otros medios más a los cuales sigo de cerca empezaban a hacer eco de posiblemente la noticia más grande del año de los videojuegos. La trilogía de GTA Remastered parece ser real. Así es como se vendía el nuevo titular a todos los jugadores, pero antes de ilusionarme ya me había puesto a investigar todo acerca del tema para poder traerles la información más exacta posible. Así que, ¿por qué perder más tiempo si ya podemos comenzar con la información? Vayamos por partes. Hay que comenzar por diferenciar dos términos que mucha gente confunde y es de vital importancia para que entiendas el resto de la información: remaster y remake. Remaster. Básicamente es tomar un videojuego antiguo y modificar sus gráficos para mejorar su aspecto visual. Por eso es una remasterización. Los remasteres pueden incluir nuevas texturas y algún efecto nuevo, pero nunca se les cambian cosas en la jugabilidad o mecánica de juego. Remake. Un remake es muy distinto a un remaster, pues el primero significa que un videojuego lanzado ya hace tiempo es creado desde cero con un nuevo motor gráfico que se adapte a las plataformas actuales. Los remakes pueden aportar cambios también en la historia y pueden tener modificaciones significativas en la jugabilidad, aunque son realizadas con el objetivo de hacerlos lo mayormente parecidos al original. Por cierto, déjame te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido sobre la saga GTA. En definitiva, un remake puede tener dentro de sí mismo algunas nuevas características que nunca se había visto antes, nuevas mecánicas de juego y cosas que no tienen nada que ver con aspectos gráficos necesariamente. Así que una vez dejado en claro ambos conceptos, ya podemos hablar de la remasterización de la trilogía de GTA. Así es, este es un remaster donde se pretende hacer una mejora gráfica importante en la trilogía de GTA que ya todos conocemos. Realmente las expectativas están por los cielos y es totalmente entendible, pues se trataría de un cambio radical, ya que estos juegos fueron lanzados hace muchos años atrás, y es evidente que sus mecánicas de juego, físicas y gráficos están muy lejos de lo que conocemos como un juego actual. Así que, aunque se trate de un remaster y no de un remake necesariamente, de todas formas podrían ser juegos poco reconocibles y parecería como algo que jamás habíamos visto, ya que las diferencias pueden realmente ser bastante significativas. En un principio la noticia se vino desarrollando por el medio Kotaku y se desarrollaba de la siguiente manera: la trilogía de GTA Remastered parece ser real y llegará a Switch. Después de meses de rumores y especulaciones, Kotaku se enteró de las fuentes que Rockstar Games podría estar remasterizando 3 juegos clásicos de Grand Theft Auto. Actualmente parece que estos juegos se lanzarán a finales de otoño para una multitud de plataformas, incluido la Nintendo Switch. Durante el año pasado han surgido rumores en Twitter, Reddit y varios foros de mensajes
reportajes que Rockstar está trabajando en remakes o remasterizaciones de títulos clásicos de Grand Theft Auto de la era de PlayStation 2. Estos rumores solo crecieron en popularidad cuando la empresa matriz de Rockstar, Take-Two Interactive, usó eliminaciones de DMCA para borrar todos los mods clásicos de GTA e Internet mientras se anunciaba que el editor tenía 3 juegos remasterizados en desarrollo pendientes. Si bien Kotaku no puede confirmar cuáles son específicamente todos estos títulos remasterizados, podemos confirmar a través de las distintas fuentes que las 3 remasterizaciones de GTA se encuentran actualmente en las etapas finales de desarrollo. La información proviene de diversas fuentes que hasta ahora han tenido un historial bastante confiable y que han alertado sobre actualizaciones en GTA Online y Red Dead Online con semanas o meses de anticipación. Según estas fuentes, Rockstar está desarrollando activamente versiones remasterizadas de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Los 3 juegos se remasterizarán con Unreal Engine y serán una mezcla de gráficos nuevos y antiguos. Una fuente también afirmaba haber visto un fragmento de los juegos en acción y al mismo tiempo decía que las imágenes le recordaban a una versión bastante modificada de un título clásico de GTA. La interfaz de usuario también de los juegos podría estarse actualizando, pero mantendría el mismo estilo clásico que ya todos conocemos. No se compartieron detalles sobre el juego, pero sí se le ha dicho a Kotaku que estos títulos remasterizados están tratando de mantenerse fieles a los juegos de GTA de la era de PlayStation 2 tanto como sean posibles. Las fuentes confirmaron también que Rockstar Dundee, un estudio escocés de los más nuevos de la compañía, está liderando el desarrollo de los juegos remasterizados. Otra fuente explicó que el estudio está muy involucrado no solo en las remasterizaciones, sino que incluso está ayudando a Rockstar a desarrollar los ports de GTA V de próxima generación que saldrá a finales de este año. Con el paso del tiempo y de la situación mundial actual, los planes cambiaron y la trilogía remasterizada estaba programada para ser lanzada a principios de este año. Sin embargo, los planes han cambiado nuevamente y ahora se planea lanzar los títulos remasterizados a finales de octubre o principios de noviembre para prácticamente todas las plataformas que ya todos conocemos. Pero bueno, si quieres que te las diga una por una, no hay ningún problema. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Switch, PC, Stadia y teléfonos móviles. Aunque se rumorea que para PC podría extenderse hasta el año siguiente junto con las versiones móviles, ya que Rockstar estaría poniendo todo su esfuerzo primero en las consolas. Para los fanáticos que están más interesados en otros juegos clásicos de Rockstar remasterizados, las fuentes también mencionan que Rockstar tiene planes para desarrollar otro remaster de juegos como Red Dead Redemption, pero el futuro de esto podría totalmente depender de qué tan exitoso sería el lanzamiento de estas 3 remasterizaciones. Así que una vez mencionada toda esta gran cantidad de información, que realmente no es poca, debemos preguntarnos de qué tan confiable sería todo esto. De principio, como te mencionaba, esto se trataría de lo más confiable que he traído al canal por diversos motivos que te voy a mencionar a continuación, y que de igual forma yo personalmente, fuera del guión y sincerándome con todos ustedes, creo que esta noticia es 100% real. Y presta mucha atención porque no significa que los otros temas de los que hablo en este canal no lo sean, pero aquí hay más bases sólidas de las que podemos confiarnos para asegurar una posible trilogía remasterizada. Comenzando por la fuente de la noticia, Kotaku es una de las fuentes más confiables y respetadas en cuanto a noticias y blogs que se dedican a informar acerca de todo lo referente a videojuegos. Créanme cuando les digo que aquí no se estaría haciendo público un titular tan llamativo como este de no tener fuentes realmente confiables que respalden la noticia. Una cosa son los rumores y filtraciones que surgen a partir de los foros como Reddit o 4chan, donde principalmente los que lo comentan son personas anónimas, pero en este caso ocurre algo totalmente distinto, ya que el prestigio de Kotaku entra en juego a nivel global y no se lo jugarían así porque sí. Además de que, como ya lo oíste en la noticia, tenían ya desde hace varios meses atrás adelantos de cómo y cuáles serían las actualizaciones de GTA Online y de Red Dead Redemption que terminaron por cumplirse, así que con todo esto cobra más fuerza todavía. Pasemos ahora con otro motivo más para poder creer en esto y sería la fecha.
Lo más comentado es que esto se haga realidad en octubre o en principios de noviembre, y sé que es lo que estarás pensando, que realmente falta prácticamente nada, y sí, tienes razón, falta muy poco tiempo, pero ya han pasado bastantes años desde el lanzamiento de GTA V y no hemos tenido nada nuevo con referente a algún GTA, por lo cual no sería nada raro verlo por estas fechas, además que las fechas navideñas se acercarían, por lo que no tendrían que preocuparse en las ventas de esta trilogía, ya que seguramente serían un éxito total, sin mencionar que en el tiempo transcurrido hasta el día de hoy ya sería más que suficiente para adaptarlo en nuevas generaciones. Y si seguimos comentando algo más en el tema de las fechas, pues hace algún tiempo atrás en uno de mis videos ya había comentado lo que sería una supuesta filtración por parte de una persona anónima, donde se mencionaba esto de los remaster, que se haría realidad para el aniversario de GTA 3, y si lo juntas con el lanzamiento de GTA 5 para nueva generación, pues ahí lo tienes, todas las piezas unidas de un solo rompecabezas que encaja a la perfección para darnos cuenta de que sí es algo realmente lógico. Pero bien, si estos motivos que te acabo de mencionar aún no te convencen del todo, pues pasemos a otro de los factores que sin duda para mí han sido un claro indicativo de que la trilogía de GTA Remaster sí estaría por ser lanzada muy pronto. Y es que en lo que son las reuniones de inversores, Take-Two, la compañía que está por encima de Rockstar, mostró sus fichas de lanzamiento donde se mostraba todo lo que ya conocemos hasta el momento, incluido el próximo port de GTA V para siguiente generación. Pero lo más importante es que se muestran a 3 títulos faltantes por ser lanzados y que se mencionan claramente que serían remasterizaciones y deberían salir antes de abril de 2022. ¿Cómo te quedas con eso? Pero ok, digamos que solo es una mera casualidad y que de momento estamos equivocados. Pues al parecer, como te comentaba en videos anteriores de este canal, algo que es totalmente confirmado es que Take-Two empezaba a eliminar mods realistas de juegos como San Andreas y Vice City. Y qué casualidad nuevamente que lo empezaron a hacer desde este año. Nunca se anunciaron estas medidas tan drásticamente desde hace varios años atrás, pero justamente lo hacen en 2021. Qué raro, ¿no lo crees? Pero bueno, ya creo que te di suficientes motivos para creer en que esto sería verdad, pero te diré 2 motivos más porque como te dije al principio, este es el video más completo que encontrarás sobre el tema, y es que otro de los motivos sería que justamente lanzar ahora la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto sería la excusa perfecta para seguir desarrollando Grand Theft Auto 6, un título que ya muchos quieren que salga, pero sin embargo la realidad es que un juego tan ambicioso como ese todavía puede tener mucho más desarrollo por delante. En anteriores videos ya habíamos hablado de que Grand Theft Auto 6 podría estar saliendo para el año 2024 o 2025, así que mientras tanto los remasters serían la excusa perfecta para mantener ocupados a los fanáticos y que de esa manera no se olviden totalmente de Rockstar y que tampoco se aten al 100% al GTA Online con sus actualizaciones que sinceramente ya me dan asco de solo pensar en cómo exprimen ese juego. Pero por otro lado y como último motivo, deberías saber que Take-Two tiene bajo su mando a Mafia, otra saga bastante popular de videojuegos que también ya ha tenido su remasterización anteriormente, por lo cual no es que ellos nunca han probado previamente esta estrategia, ya lo han hecho, y si lo pensamos más a detalle, podría haber sido como un campo de pruebas antes de ponerlo finalmente sobre la franquicia más exitosa de todas, GTA. Pasemos ahora con el peso. Sinceramente no hay ningún dato sobre eso que se haya confirmado todavía, pero estaríamos hablando de que no sería nada ligero poder instalar esto con gráficos súper reales en nuestros dispositivos y para teléfonos móviles. La verdad, no sé cómo lo vayan a hacer, ya que si tienen planeado incluso hacerlo en calidades como 4K, ya nos podemos dar una idea de lo complicado que puede llegar a ser correrlo en dispositivos de gama baja. Lo cierto es que con Rockstar también algo bueno o algo positivo, la verdad, es que con el paso del tiempo se llegan a optimizar bastante bien sus videojuegos y sería una luz al final del túnel para todas aquellas personas que desean acceder a todo esto sin la necesidad de gastar bastante dinero.
En todo lo referente a los gráficos, escuché a varias personas por ahí decir que serían remasterizaciones con resultados que aseguran verse mejor que GTA V, pero a la vez siendo peor que Red Dead Redemption 2. No sé qué tan confortante es esto, pero si llega a ser verdad, habría una notoria diferencia entre las versiones originales y las remasterizadas, lo cual de cierta forma es lógico, ya que si no hay diferencia alguna, tampoco habría un motivo para comprarlo, aunque se menciona que habrá una combinación de gráficos actuales y antiguos para mantener la esencia de cada videojuego, sin mencionar que ahora ya no se usará el motor gráfico Rage, que es el de toda la vida que ellos han utilizado, sino ahora pretenden utilizar Unreal Engine, como también mencionado anteriormente, que es en muchos casos, pero no siempre, lo que los modders han usado para crear esos gráficos realistas que normalmente vemos por YouTube, lo cual, siendo totalmente honestos, no se ve nada mal y a mí en lo personal no me desagradaría algo así. Pero vayamos ahora con el precio, y es que al igual que todo lo anterior, no hay una cifra de lo que costaría todo esto, pero sí han existido diversas hipótesis como que si llegas a involucrarte en adquirir todo lo nuevo que traerá GTA V para la siguiente generación, te regalarían el pack de la trilogía remasterizada como un detalle de Rockstar, que al principio era algo que cobraba bastante fuerza, pero poco después fue algo descartado. También se mencionaba que la trilogía se vendería en un solo pack a un precio específico, lo cual nuevamente cambió más adelante alegando que se venderían individualmente, por lo cual, de ser así, podríamos deducir que todos podrían costar lo mismo, o tal vez ver a cada uno tener un precio diferente según la relevancia, como GTA San Andreas Remastered, que sería el que cueste más dinero, seguido por Vice City y seguido por GTA 3, pero esto ya sería algo que se confirmaría o no más adelante. De momento, esta solo es una teoría mía. Está claro que todos podemos equivocarnos y yo puedo ser el primero en hacerlo. Sé que puedo estar poniendo expectativas demasiado altas sobre la mesa, pero no lo estaría haciendo de no ser porque en realidad creo que vaya a suceder de esa manera. Yo pongo las manos en el fuego en que va a suceder de esta forma. Quizás pueden cambiar ciertos detalles de la noticia que hemos hablado en este video, por supuesto, como la fecha, precio, lanzamiento, etc. Pero al final soy fiel a lo que comento y a lo que hago, y creo que sí saldrá la trilogía de Grand Theft Auto remasterizada, pero en el peor de los escenarios, si nada de esto se cumple, aceptaré mi error y volveré a informarme mucho mejor para traerles todo lo nuevo en lo que se refiere en contenido de la saga GTA.